Los diplomáticos. Sin muchos escrúpulos, apenas llegado a la Secretaría de Estado, Abel P. Upshur hizo público su deseo de agregar el territorio de Texas a los Estados Unidos. El corto entendimiento de Upshur a la desilvanada política del presidente Tiller, la diplomacia en vez de servir al sosiego y a la razón, fue útil instrumento a las ambiciones del gobierno norteamericano, al paso que rejuvenecía los justos temores de México. Era ministro de Relaciones de la República Mexicana, José María Bocanegra, hombre ilustrado, de experiencia en los negocios extranjeros, de firmeza y laboriosidad, ajeno a los espectáculos políticos y de limpia vida. En tanto el general Juan N. Almonte, en quien nunca dejaron de hervir los sentimientos antinorteamericanos, ocupaba la legación de México en Washington. A las insinuaciones de Upshur sobre la anexión de Texas a los Estados Unidos, se siguieron los trabajos ya francos entre el Departamento de Estado y Gobierno de Texas para llegar a tal fin, a consecuencia de los cuales, Bocanegra envió una agria, pero patriótica nota a Wally Thompson, ministro norteamericano en México, advirtiéndole que el gobierno de la República Mexicana consideraría la admisión de Texas en el vecino país como una declaración de guerra de los Estados Unidos a México. Quedaba así preceptuado que el asunto texano constituía un capítulo del honor nacional. Thompson contestó a Bocanegra comedidamente, pero asentando que la comunicación oficial parecía ser dirigida a despertar los ánimos guerreros del pueblo mexicano. No fue del mismo parecer Upshur, quien dio instrucciones a Thompson tanto para que exigiera al gobierno mexicano, agregaba Upshur, había adoptado una actitud de superioridad, por todo lo cual era indispensable advertir que en el caso de una guerra, México, dice, tendrá el carácter de agresor y por lo mismo cargará con todas las responsabilidades que provengan. Entre el impetuoso Upshur y el patriota Bocanegra, Thompson hacía esfuerzos para llevar los negocios diplomáticos con diligencia a la vez que con serenidad. Pero el secretario de Estado norteamericano, ya en vías de conquistador, no era capaz de moderar sus trotes, y casi al mismo tiempo que aceptaba la renuncia de Thompson, noviembre de 1843, recibía una nota de Almonte, diciéndole tener noticias de que el Congreso de los Estados Unidos iba a admitir la anexión de Texas, con lo cual no solo daría por terminada el propio Almonte su misión diplomática, sino que para el gobierno de México ese paso equivaldría a una declaratoria de guerra. Upshur repuso de Almonte que el gobierno norteamericano nunca se había rehusado a atender las justas reclamaciones de México, y que el presidente Tiller confiaba en la sabiduría y justicia del Congreso de los Estados Unidos para resolver sobre la cuestión de Texas. Entendedor de la diplomacia norteamericana coetánea, Almonte descubrió cómo Upshur saltaba sobre el punto central de la nota mexicana. Y deseando conocer los designios del Congreso, conferenció con June Kinky Adams, presidente del Comité de Relaciones Exteriores, sobre tan escabroso negocio, recibiendo la seguridad de que los legisladores de los Estados Unidos no tomaría en sus manos el asunto de la anexión de Texas. En efecto, si no encendida, sí enérgica era la oposición en el seno del Congreso norteamericano a los proyectos de Upshur, debido a los cuales se siguió otro camino, e invitó a Almonte a una plática, proponiendo al ministro de México, ya con menos belicosidad, que la cuestión de Texas se resolviese amistosamente entre ambos países, porque aparte de los males de un conflicto armado, el gobierno de los Estados Unidos temía la posiblemente funesta interpolación de Gran Bretaña. A todo pareció estar conforme Almonte, quien comprometióse a rendir un informe al gobierno de su patria, refiriendo los incidentes de la conferencia. La muerte de Upshur, por una parte. La creciente desconfianza de los mexicanos a los Estados Unidos, por otra parte, interrumpieron las iniciadas negociaciones, volviéndose a exasperar los ánimos con la presencia de John C. Calhoun en la Secretaría de Estado. Calhoun, a quien llamaban el activo guardián de la esclavitud, dio vuelos no solamente a la anexión de Texas, sino también a la disputa de los Estados Unidos con Inglaterra sobre el territorio de Oregón. Además, el nuevo secretario de Estado, vehículo fácil y veloz del jacksonismo, hizo saber el interés del gobierno norteamericano en la adquisición del puerto de San Francisco, con lo cual puso de relieve que buscaba el engrandecimiento de su país en Texas a la par que en la Alta California. Enredador en todos sus actor, Calhoun al unísono que se empeñaba en tratos con los representantes de Texas para dar visos de popularidad y espontaneidad a la agregación de ese territorio y destruir así a los antianexionistas en el Congreso, invita a Almonte para reanudar las pláticas suspendidas a consecuencia de la muerte de Upshur. Pero el ministro mexicano, a quien el secretario de Estado deja entrever que aumenta el peligro de una intervención británica en los asuntos de Texas, se niega a discutir el negocio, advirtiendo que la actitud de México en la cuestión texana es y será invariable. Pasó Calhoun por alto la respuesta de Almonte, y envió instrucciones a Benjamín I.
Green, encargado de los negocios norteamericanos en México, para que tratase sobre la materia con el ministro de Relaciones, explicando a este que si los Estados Unidos se veían en la necesidad de firmar un convenio de unión con Texas, era en defensa propia y no para atacar el honor o la dignidad de México, puesto que la política de la Gran Bretaña amenazaba seriamente al gobierno norteamericano. Entretanto, y por otros conductos, Calhoun acusaba al gobierno de México, ora de estar en tratos con el británico, ora de un supuesto disimulo a propósito de las intenciones de Francia para apoderarse de una parte del territorio mexicano. A todo este plan de intrigas, agregóse, y a virtud del fracaso de las negociaciones que pretendió Benjamin Green, el nombramiento de dos aviesos personajes como agentes de los Estados Unidos en México. 1. William Parrott, el verdadero fundador de las logias masónicas en México, hecho atribuido generalmente a Joel R. Poinsett, quien lo mismo se decía dentista, que minero, que comerciante, que agente confidencial. Otro, Duff Green, se apellidaba a sí propio filósofo y general, consuegro de Calhoun y padre del encargado de los negocios norteamericanos en la capital mexicana. Duff Green, en misión de guerra y no de entendimiento, como se pretendía, luego de conocer la situación mexicana, escribió a Calhoun: usted no podrá arreglar la cuestión de Texas con el consentimiento de México, no podrá haber paz con México sin guerra, los mexicanos nos han perdido el respeto como nación, aún los ingleses se sentirían satisfechos si acabáramos con los mexicanos. Nada detenía, y si todos acrecentaba las ambiciones del gobierno de los Estados Unidos. El presidente Taylor, ansioso de distinguirse después de un gobierno tan opaco como el que había conducido, y, además buscando un laurel para conseguir su reelección, envió al Congreso norteamericano el convenio firmado entre el Departamento de Estados y los posesionados de Texas, conforme al cual este territorio quedaba unido al de la República del Norte. Nunca, pues, la diplomacia secreta y ambagiosa ha sido el mejor hilo conductor para el entendimiento y la paz de las naciones. Y fue a través de esa diplomacia que los Estados Unidos pretendieron un arreglo con México en un negocio tan peligroso y ausente de decoro como el de obtener adjudicaciones territoriales. No para apaciguar los ánimos de los mexicanos, antes para enardecerlos, sirvieron las misiones de William Shannon, de William Parrott, de John Slidell, de Alejandro A. Atocha, de Alexander Slidell Mackenzie y de Nicholas P. Trist. Al insolente Shannon debióse la justa indignación de México contra procedimientos de guerra empleados en días de paz. A las correrías y secreteos de Parrott, la desconfianza, puesto que este dentista intentó perforar la Unión Nacional por medio de las logias masónicas. Al melifluo Slidell, la creencia de que los Estados Unidos no tenían fe en sus arreos militares, con lo cual crecieron en México las esperanzas en triunfos guerreros. A las aventuras de Atocha y Mackenzie cerca de Santa Ana, el temor de que este no obrase con patriotismo, y a las intrigas y pleitos de Trist con el general Scott, debiéronse, por último, las ilusiones de que el ejército norteamericano no se resolviera a avanzar de Puebla a la capital de la República. Después de Calhoun, ocupó la Secretaría de Estado, James Buchanan, conocedor, con 25 años de experiencia, de los hombres de su patria, pero ignorante de los sentimientos de otros pueblos. Así le revelan las instrucciones que dio a Shannon, a Parrott, a Slidell y a otros comisonazos del Departamento de Estado. Frente a esa zigzagueante política de los Estados Unidos, el gobierno de México presentó una diplomacia de mucha rectitud y de gran honor. El hecho de que el Ministerio de Relaciones impugnara con toda dignidad las insinuaciones de los agentes norteamericanos, constituye un capítulo del más elevado patriotismo. La violenta salida del general Juan Nepomuceno, al monte de Washington, enseguida de haber aprobado el Congreso norteamericano la Unión de Texas. La negativa para admitir a Slidell como representante de la República del Norte mientras estuviesen bloqueados los puertos del Golfo y del Pacífico, y la franca repulsa a las cesiones o ventas territoriales, son triunfos del valimiento para la diplomacia nacional. En tan azarosos días para México, estuvieron encargados del Ministerio de Relaciones, José María Bocanegra, Manuel Crescencia Rejón, Luis G. Cuevas, Manuel de la Peña y Peña, José María Lafragua y Manuel Baranda. De estos ministros, Cuevas y Peña pusieron el asunto de la anexión de Texas a los Estados Unidos como negocio accesorio para poder salvar de esa manera la integridad de los estados de la República amenazados por el gobierno norteamericano. Perteneció Cuevas al Partido Conservador, por lo cual en esos obscuros días puso excesiva confianza en la ayuda de las naciones europeas a México. Con esto, el presidente José Joaquín Herrera ofreció al país una política de tibieza, mas no por falta de patriotismo, y sí por creer que Inglaterra y Francia se opondrían a la expansión de los Estados Unidos.
Formaba parte del plan de los conservadores, de quienes hacía cabeza Lucas Alamán, conceder flexibilidad al negocio de la anexión de Texas, para dar tiempo, tanto a organizar e instituir un ejército nacional capaz de enfrentarse con ventaja al norteamericano, cuanto a que se produjese una crisis en las relaciones diplomáticas de los Estados Unidos y Gran Bretaña a consecuencia de la disputa entre estas dos naciones por el territorio de Oregón. No pecaba por levedad esta urdimbre de los conservadores en lo concerniente a los cálculos para la preparación de las fuerzas defensivas de México, puesto que no existían ni pertrechos de guerra, ni soldados para pelear con una nación poseedora de todo género de recursos militares, ni una economía nacional con el vigor para arrostrar los infortunios que pueden originarse en empresas de tal magnitud, ni rentas públicas suficientes para el sostenimiento de una campaña de tan dilatadas proporciones como las que se presentaban a la vista, ni crédito en el extranjero para prevenir cualquier contingencia. Sin embargo, era frágil en lo que hacía a los cálculos optimistas, no solo respecto a las rivalidades que pudieran suscitarse entre Gran Bretaña y los Estados Unidos, sino también sobre la ayuda de las potencias europeas a México. Había en las cuentas alegres de los conservadores, ignorancia y olvido. Ignorancia, porque se desconocía que la diplomacia norteamericana era versátil y acomodaticia y por lo mismo dispuesta a condescender con Inglaterra o cualquier otra nación. Olvido, porque para Europa los Estados Unidos no constituían más que una prolongación de los europeos en el continente americano, mientras que México formaba una barrera de indigenismo y mestizaje que, en caso de una victoria, sería infranqueable a los países ultramarinos. Por aparte, los proyectos de los conservadores, que en medio de tantos peligros para México no podían ser expuestos a la luz pública, despertaron tal número de malacias, que los mismos mexicanos se creyeron víctimas del engaño, viendo en el gobierno del general Herrera al que defrauda los intereses y los cariños del patriotismo. El 28 de marzo de 1845, mediante una nota de mucha ponderación, el ministro de Relaciones, Luis G. Cuevas, despidió a William Shannon, el representante diplomático de los Estados Unidos, advirtiéndole que México no podía continuar su amistad con el gobierno norteamericano por la grave ofensa que éste infiriera a la República Mexicana al admitir la anexión de Texas. Shannon, tipo áspero y soez, a quien su propio gobierno reprendió por el grosero lenguaje usado con el ministro de Relaciones de México, al anunciar al Departamento de Estado que le habían sido extendidos sus pasaportes, informaba a Buchanan que los mexicanos sentíanse iluminados por el fuego del patriotismo, negándose por tanto a cualquier transacción y pidiendo en cambio la guerra. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos intentó una vez más la adquisición de una parte del territorio mexicano por medios pacíficos. Fácil parecía este procedimiento al partido de guerra del cual era caudillo el nuevo presidente norteamericano, James K. Polk. Y al efecto nombró enviado especial a John Slidell, hombre de prestancia, aunque muy inquieto. Antes de la designación de Slidell, el cónsul de los Estados Unidos en México se dirigió al ministro de Relaciones, Manuel de la Peña y Peña, preguntándole si el gobierno recibiría un enviado de los Estados Unidos, plenamente autorizado para arreglar todas las cuestiones pendientes entre los dos gobiernos, a los cual repuso Peña y Peña, que bien que México estuviera profundamente agraviado por los actos cometidos por los Estados Unidos en el departamento de Texas, que pertenecía a la República, el gobierno estaba dispuesto a recibir un comisionado de los Estados Unidos con plenos poderes para tratar sobre la cuestión presente, de un modo pacífico, razonable y honroso, dando así nuevas pruebas de que aún en medio de ofensas y sin desistir de su firme resolución de exigir la reparación adecuada a ellas, no rechazaba con desprecio los medios racionales y pacíficos a que su adversario le invitaba. Slidell emprendió viaje a México, inmediatamente después de recibir las instrucciones secretas que le entregó Buchanan, y que habían sido aprobadas por el gabinete del presidente Polk. Dos eran los puntos principales de las órdenes a Slidell: el arreglo diligente y satisfactorio de todas las reclamaciones pendientes de los Estados Unidos a México, incluyendo el reconocimiento del río Bravo como límite entre la República Mexicana y el estado de Texas, que debería extenderse a todo el territorio conocido como Estado de Nuevo México, mediante, de ser necesario, el pago de $5 millones. Y la compra de la Alta California, que nominalmente, dice el instructivo, depende de México, y por la cual el presidente Polk estaba dispuesto a pagar $25 millones, o $5 millones si el gobierno mexicano solo accedía a vender el norte del codiciado estado.
Desembarcó Slidell en Veracruz el 29 de noviembre de 1845, y ambicioso de triunfos y excitado por las nuevas instrucciones de Buchanan urgiéndole para que diere prisa al negocio, quiso seguir a la cuidad de México, en donde cada día aumentaba el deseo de guerra con los Estados Unidos, por temerse que los ajetreos diplomáticos norteamericanos no tuviesen otro objeto que tender las redes convenientes para una eficaz acción de sus fuerzas militares. Y, tanta desconfianza reinaba en la capital de la República, que a tenerse noticias del arribo del Slidell a Veracruz se produjo la indignación popular, por lo cual el ministro Peña y Peña llamó al cónsul norteamericano, pidiéndole advirtiera a Slidell que debería permanecer en el puerto hasta que la nación mexicana se sintiera seguro de que el comisionado extranjero estaba animado de buenos y sinceros propósitos. Pero Slidell, premioso e ignorante del carácter de los mexicanos, prosiguió su viaje. Y al llegar a Puebla, con mucha jactancia pidió audiencia al presidente de la República, no obstante, lo advertido por Peña y el hecho de que las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos estuvieran suspendidas. Insistió el ministro de Relaciones en posponer toda negociación con Slidell, lo que hizo perder el equilibrio a este, descubriendo en su enfado cuán lejos de la paz andaban sus propósitos, puesto que sin lograr reprimir sus arrestos, dirigiéndose al ministro de Relaciones, escribió estas falsas y belicosas palabras. No presenta en tan poco tiempo los anales de ninguna nación civilizada, tantos ataques atrevidos a los derechos de las personas y propiedades, como los sufridos por los ciudadanos de los Estados Unidos de las autoridades mexicanas. Termina con Slidell una época de mucho desdoro para una diplomacia que al pretender